Bueno, ¿está grabando? Sí. Bueno, cuando hablamos de sedación paliativa parece que estemos ahí al borde en una barra muy delgada al borde del abismo, y uno piensa, estamos haciendo algo mal, esto es eutanasia, y sobre todo la mayor parte del protocolo de la guía va enfocada a este tema, ¿vale? La mayor parte de las guías se dedican a dilucidar o a intentar aclarar este tema, ¿no? Las cuestiones sobre todo éticas. Bueno, la atención sanitaria al final de la vida se fundamenta en estos tres principios, ¿vale? Control sintomático y cuidados de confort, esto es fundamental, tenemos que ser expertos en controlar síntomas. Respeto al paciente y al entorno familiar, esto es también muy importante, y dentro de un hospital de este nivel a veces es difícil, ¿no?, mantener ese respeto al entorno familiar, y la necesidad de un marco ético para tomar decisiones. Esto implica que hayamos hecho un diagnóstico adecuado y comprender las características del sufrimiento del enfermo, ¿no? Esto también es importante. No solo poner tratamiento para el dolor, sino cuando sabemos la causa del dolor lo tratamos mucho mejor, ¿no? No es solo poner una pauta, un cóctel que todos tenemos ahí escrito y ya está. La sedación no es eso. Es una medida terapéutica empleada en los pacientes con enfermedad terminal, por supuesto. Está legalmente permitida y éticamente aceptada, tanto por el Colegio Deontológico como por las sociedades éticas. Siempre que se sitúe dentro de la buena praxis médica. Si indicamos una sedación en un contexto en el que no está indicado, entonces sí que estamos haciendo mala praxis. Normalmente, a pesar de que existe el error, la creencia errónea de que casi todos los enfermos paliativos necesitan sedación, esto no es así. En las unidades de cuidados paliativos hospitalarias, la necesidad de sedación es aproximadamente entre el 20 y el 25% de los enfermos. Es decir, no todos necesitan sedación. Sí que tenemos que tener claro una serie de conceptos. La enfermedad terminal. Hoy en día se habla más de enfermedad avanzada terminal, no se tiende ya a utilizar estos pronósticos de vida, ¿no?, de 6 meses, pero debemos saber el contexto en el que estamos haciendo en el que estamos hablando, ¿vale? Tenemos una enfermedad avanzada, progresiva, irreversible, que tiene múltiples síntomas, que tiene un gran impacto emocional no solo en el paciente, sino también en la familia y en el equipo terapéutico. No hay posibilidades de tratamiento curativo específico y tenemos un pronóstico vital, una expectativa de vida limitada. Antiguamente se decía 6 meses, hoy con la incorporación de las enfermedades avanzadas de órgano, no solo las enfermedades oncológicas, este pronóstico vemos que a veces no son 6 meses, sino 1 año o 2 años. Eso no quiere decir que no sean enfermos paliativos, pero no están en fase terminal, que es lo importante. Y luego la situación de agonía. Hablamos de situación de agonía a la situación de últimos días o últimas horas del enfermo. Es aquella situación que la vida vemos que se va extinguiendo gradualmente, con un gran deterioro físico, rápidamente progresivo y con la percepción inminente de muerte. Todos vemos que el paciente a veces cuesta verlo. Si a nosotros los médicos nos cuesta verlo, a los sanitarios en general, a la familia mucho más. A veces hay que decirles claramente lo que está pasando porque no tienen experiencia y no lo saben. Eso también lo tenemos que saber, que conocer nosotros. El pronóstico vital es de horas o días. Esa es la situación de agonía. Y hay una serie de síntomas que están recogidos en la guía. Cuando aparecen 3 o más de estos síntomas, hablamos de situación de agonía en la que se predice la muerte en el 90% de los casos en 3-4 días. Y luego también a la hora de hablar de sedación paliativa es muy importante saber estos conceptos. Concepto de síntoma difícil o síntoma refractario. Un síntoma difícil es aquel que necesita un tratamiento intensivo más allá de los medios habituales para controlarlo. ¿Vale? Un síntoma difícil no justifica una sedación paliativa. Si no sabemos controlar o no podemos controlar a veces el dolor, pues hablaremos con algunos otros expertos, no lo sé. Hay formas hoy en día de tratar el síntoma difícil. El síntoma refractario es aquel que no puede ser adecuadamente controlado a pesar de un esfuerzo intenso para controlarlo.
o bien porque el tiempo se nos acaba, estamos en fase agónica, no tenemos tiempo, no hay un tratamiento tolerable en tiempo razonable, entonces el síntoma puede pasar a ser refractario. Los síntomas refractarios son los que justifican una sedación paliativa. Bueno, y luego también otros conceptos que son útiles. El tratamiento fútil es aquella intervención que no produce beneficio al paciente o cuyo beneficio es muy pequeño. La máxima futilidad es la obstinación o encarnizamiento terapéutico, ¿vale? Que es practicar intervenciones de carácter curativo incluso en fases agónicas, en fases en las que claramente no están indicadas. Esto es lo que llamamos como encarnizamiento, ¿vale? Eso es un concepto importante. Y el tema de la limitación del esfuerzo terapéutico es otro concepto que se justifica ante la percepción del profesional, generalmente del médico, de que existe una desproporción entre los fines y los medios terapéuticos, es decir, no consiste en no iniciar o en retirar algunas medidas que consideramos que no generan suficiente beneficio al paciente o que el beneficio es mínimo. Entonces podemos limitar determinadas medidas, tanto terapéuticas como diagnósticas. ¿Qué es la sedación en definitiva? La administración de fármacos para reducir el nivel de consciencia del enfermo con el objetivo de disminuir o anular la percepción de síntomas. Síntomas que por su intensidad o que no responden a los tratamientos habituales están generando un sufrimiento sostenible, insostenible e innecesario. Esto es sedación paliativa en general. Hablamos normalmente de sedación terminal, esto ya no lo usamos, hablamos más de sedación paliativa en la agonía o sedación en la agonía, que es esto mismo, pero en paciente cuya muerte está próxima, un paciente que le quedan horas o días, que tiene un sufrimiento que no se debe permitir. Pasar ahí al fondo, que estaréis más ancho, o por aquí. Una clasificación de la sedación puede ser esta: sedación primaria, sedación secundaria. En realidad es equivalente a somnolencia, no se considera sedación. Por ejemplo, cuando utilizamos morfina y se produce una somnolencia, una sedación secundaria por un efecto secundario de la morfina, eso en realidad no es sedación, eso es somnolencia, ¿vale? Esto no se considera sedación paliativa. Por lo tanto, muchos confunden la perfusión de morfina con una perfusión de sedación y no es así, ¿vale? Luego puede ser una sedación intermitente, es aquella que permite periodos de alerta del enfermo, que permite que el enfermo en determinados momentos esté despierto, o la sedación continua, que es cuando ya la disminución del nivel de conciencia es continua. Y luego puede ser superficial o profunda. Una sedación superficial es aquella que controla al enfermo, pero permite la comunicación, no está profundamente dormido. Y luego podemos llegar a una situación de inconsciencia profunda o incluso de coma farmacológico debido a la sedación. Una consideración ética importante en el tema de las sedaciones es lo que llamamos el principio del doble efecto. En medicina, todo acto, sabéis, puede tener dos efectos, uno beneficioso y uno perjudicial, ¿vale? Entonces, existen situaciones complejas, como es este caso, la sedación, en la que solo podemos conseguir un beneficio causando un mal que no se desea, ¿vale? Pero esto lo tenemos que aclarar. El efecto negativo está éticamente permitido si no es nuestra intención provocarlo. Bueno, son disquisiciones éticas. Lo que sí que es importante, el efecto deseado en la sedación paliativa es el alivio del sufrimiento, ¿vale? El efecto indeseado de la sedación no es la muerte del enfermo. El efecto indeseado es la privación de la consciencia, es la disminución del nivel de conciencia. Esto lo tenemos que tener claro, porque algunas personas piensan que la sedación es para que el enfermo se muera antes o para que el enfermo fallezca, esas falsas creencias que muchas veces hacen que los enfermos o las familias sobre todo rechacen esta posibilidad. La responsabilidad moral del equipo recae en el proceso de toma de decisiones que llevan a la sedación para aliviar el sufrimiento, no tanto en resultados de vida o muerte del enfermo, porque estamos en el contexto de un enfermo terminal, en situación agónica generalmente, que va a fallecer. Por lo tanto, la muerte no es el efecto indeseado de la sedación, ya que el paciente va a fallecer a consecuencia de la evolución de la enfermedad o de sus complicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones de la sedación paliativa? Los síntomas refractarios más frecuentes, pues por ejemplo en el Gregorio Marañón son estos que veis aquí, el delirium. El delirium generalmente en la mayoría de las series es el principal síntoma refractario, el delirium terminal, el principal síntoma que obliga a una sedación.
Como veis, los porcentajes suman más de 100 y es que la mayor parte de los enfermos no tienen un síntoma refractario sino dos. En nuestra serie el 50% de los enfermos tienen 2 o más síntomas refractarios. Y en nuestro caso, en nuestra unidad, en nuestro hospital, en los casos que hemos evaluado nosotros, la disnea es el más frecuente. La disnea intratable, el segundo caso, el delirio agitación en situación terminal, el distrés psicológico, el dolor. El dolor con frecuencia veis que no es una causa habitual de sedación, es un síntoma que está ahí presente pero que no suele ser el síntoma refractario que indica una sedación paliativa, porque hoy en día tenemos muchas formas de controlar los dolores, ¿vale? Y en algunos casos incluso pues, hemorragias masivas, ¿no? Que obligan a una sedación rápida. Indicaciones para la sedación paliativa. Vamos a ver una serie de situaciones que son paradigmáticas. Por ejemplo, ante un procedimiento doloroso, puede ser una cura de úlceras extensas, úlceras con presión, dolorosa, extracción de fecaloma, reducción de una fractura, por ejemplo. He tenido enfermos en la planta que han tenido una fractura patológica y lo hemos reducido. Hemos empleado una sedación transitoria durante 10-15 minutos y se ha reducido la fractura. Esto es lo que se llama sedación transitoria y esto es indistinguible de lo que se hace en otras circunstancias para enfermos no terminales, ¿no? Como cuando van a hacer una colonoscopia, una endoscopia, tal, se hace una sedación transitoria, ¿vale? Pacientes con enfermedad terminal que no están moribundos, no están en fase agónica, pero tienen un malestar, un sufrimiento persistente por varios síntomas, uno o más síntomas refractarios que son incontrolables. La mayor parte de las sedaciones que practicamos en nuestra unidad, el 95% son sedaciones en fase de agonía, o sea, enfermos que van a morir en los próximos días o las próximas horas. Pero hay un porcentaje que son síntomas refractarios y el paciente no está agonizando. Esto es lo que llamamos en general sedación paliativa, puede ser continua o puede ser intermitente y puede ser superficial o profunda. Generalmente cuando ponemos una sedación paliativa en fase no agónica, el enfermo va a ir falleciendo porque su organismo se va a ir deteriorando, o bien por la progresión del cáncer o de la enfermedad terminal, o bien por complicaciones que van apareciendo, fallo renal, problemas metabólicos, etc. Y luego tenemos la situación agónica, que es las últimas horas o días. En este marco, en esta situación, no tenemos margen temporal para tomar decisiones, no podemos plantearnos hacer cosas desproporcionadas, cirugías, ni a veces radioterapias, ni otra serie de medidas, porque no tenemos tiempo para tomarlas y porque van a producir más mal que bien al enfermo, ¿vale? Entonces, a veces, en situación agónica, los síntomas pueden considerarse refractarios porque no tenemos tiempo real para controlarlos. Y esto es lo que habitualmente hablamos de sedación en la agonía. Es lo mismo también, una sedación continua en este caso ya no podemos permitir periodos de despertar del enfermo porque supondrían un sufrimiento intolerable. Y puede ser también superficial o profunda, el nivel que consiga controlar los síntomas refractarios. Y luego tenemos otro porcentaje de enfermos que de forma aguda e inesperada presentan un cuadro potencialmente mortal. Son enfermos en situación muy avanzada que pueden tener múltiples complicaciones. Y hasta un 8% de estos enfermos se nos mueren, entre comillas, se nos mueren sin avisar. No prevemos que van a morir, pero de pronto tienen una hemorragia masiva, un tumor masivo, y entran en fase agónica y no nos da tiempo a hacer nada para solucionarlo, ¿vale? Esto supone menos de un 10% de las causas de sedación al final de la vida. En estas situaciones la mayor parte de los enfermos fallecen incluso antes de que puedas indicar una sedación. Esto también me parece importante. ¿Qué no es sedación? Lo que antiguamente se llamaba cóctel lítico. Esto no es sedación. Esto es la administración, por lo tanto no debemos utilizar este término cuando llevemos a cabo una sedación paliativa. Esto es la administración de fármacos para disminuir la consciencia del enfermo y acortar su vida, llevada a cabo de manera brusca, no gradual y generalmente sin participación del enfermo, ¿vale? A petición normalmente de la familia o por decisión del equipo terapéutico. Esto en realidad lo que demuestra es la incapacidad de los equipos
médicos de resolver los problemas de control de síntomas y del impacto emocional en enfermos y familiares. La sedación no es indicación de sedar a un enfermo el sufrimiento de la familia. Y muchas veces son las familias las que piden la sedación, ¿no? Es que ellas, sabemos que él no sufre, pero nosotros estamos pasándolo muy mal. Bueno, pero eso no es una indicación de sedación, ¿eh? Ni el sufrimiento del equipo tampoco. Ya no sabemos qué hacer con un enfermo. Esto mejor luego lo borras todo, ¿no? A veces esto tenemos que tenerlo en cuenta. Tampoco es sedación la eutanasia activa directa ni el suicidio asistido. Esto es la acción directa, intencionada de provocar la muerte de una persona a petición expresa y reiterada de esta. Esto es importante. La eutanasia, bueno, la pide el enfermo, no la pide la familia. Y esto son delitos, no están vinculados en ningún caso a la práctica de los cuidados paliativos. Esto lo tenemos que tener también claro. Los cuidados paliativos se centran en conseguir la mayor calidad de vida posible, no en la muerte. La eutanasia se centra en conseguir la muerte. En qué momento es ilegal, si algún día es legal, pues bueno. Pero seguirá estando al margen de los cuidados paliativos. Algunos autores equiparan la sedación con una eutanasia lenta, porque la supervivencia es muy breve cuando uno indica una sedación en fase agónica. Pero ya he dicho que es una situación final, ¿vale? Sí que hay algunos trabajos, es difícil hacer trabajos en pacientes en situación agónica, pero hay algunos trabajos disponibles y no evidencian diferencias en la supervivencia entre pacientes que necesitan sedación y pacientes que no la necesitan. Por lo tanto, eso no es una. ¿Cómo diferenciamos la sedación de la eutanasia? ¿En qué se diferencia? Pues, en primer lugar, en la intencionalidad. La intención de la sedación es aliviar el sufrimiento. La intención de la eutanasia es provocar la muerte del paciente para liberarle del sufrimiento, pero en realidad lo que busca es provocar la muerte y de forma rápida. En la sedación hay una indicación clara y contrastada, esto lo tendremos que dejar claro en la historia clínica. Los fármacos y las dosis se ajustan a la respuesta del enfermo, según el sufrimiento que tiene, y esto implica una evaluación continua del proceso. Hay que evaluar al enfermo, no es poner una sedación y dejar al enfermo en una habitación apartado, ¿no? Hay que evaluar, hay que hacer una monitorización de síntomas. En cambio, en la eutanasia se utilizan dosis a combinaciones letales, que lo que se intenta garantizar es una muerte rápida. Entonces, el parámetro de respuesta aquí en la sedación es el alivio del sufrimiento y aquí el parámetro de respuesta es la muerte del enfermo. Vemos que las cosas están bastante claras. Esto también son cosas que debemos cumplir nosotros en nuestro trabajo diario e incluso reflejarlo bien claro en las historias clínicas. Son las garantías éticas que justifican para una indicación de sedación paliativa correcta. Por supuesto, antes de iniciarla tenemos un síntoma refractario, uno o más, el paciente terminal, ¿vale? Si tenemos dudas o aunque no tengamos dudas, es preferible que esta decisión se tome de forma consensuada con el equipo terapéutico. Si tenemos dudas, podemos consultar con otro compañero y nos apoya en nuestra decisión, o a veces puede tener una opinión diferente. Pero generalmente se aconseja que participe también enfermería, porque los enfermeros están todo el día con el enfermo, lo cuidan las 24 horas, tienen muchas veces información que nosotros no tenemos acerca de su sufrimiento, a lo largo del día, en fin. El objetivo, por supuesto, es disminuir el sufrimiento, ¿no? ¿Recordamos? La disminución del nivel de consciencia debe ser proporcionada a la intensidad del síntoma, conseguir la disminución del nivel de conciencia que controle los síntomas refractarios. Debe existir consentimiento informado, pero debe existir un documento firmado. No se aconseja que haya un documento firmado. La mayoría de paliativistas no lo aconsejan. Debemos decirle a un enfermo en situación agónica o en situación final que se está muriendo. Claro, no, es cruel, es inhumano, es perverso, no está indicado. Ni siquiera a la familia tampoco, porque son situaciones de mucha vulnerabilidad en la que, pero bueno, puede haber casos en que sí que haga falta, pues bueno, pero en ningún caso esto debe hacerse de forma, la medicina paliativa no es una medicina defensiva, ¿vale? Sino debemos consensuarlo siempre con la familia. Y lo que sí que debemos registrar en la historia clínica, esto podría ser incluso nuestra defensa, pues en caso de denuncias o lo que fuera. La verdad es que en mi práctica habitual, con
todas las sedaciones que hemos hecho a lo largo de los años, nunca hemos tenido problemas, nunca, de denuncias ni de quejas, porque las decisiones se han tomado de forma consensuada, había unas indicaciones claras y tal, ¿vale? Pero bueno, debemos registrar la historia clínica. Los datos que justifican que estamos en un enfermo terminal, pues muchas veces hay datos de sobra, generalmente hay datos de sobra. Que estamos en situación de agonía, ¿vale? Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que justifican la refractariedad del síntoma, pues bueno, los intentos que hemos hecho de controlar el dolor, la disnea, el delirio, que eso normalmente también se va a reflejar en la historia, porque, pero deberíamos reflejarlo bien, claro. El consentimiento verbal del enfermo y o de la familia. Yo aconsejo que se tomen de los dos. Del enfermo muchas veces no podemos tomar, porque habéis visto que uno de los síntomas principales es el delirio. Cuando un paciente está agitado, delirante, no puede consentir, no tiene sus capacidades intelectuales para tomar la decisión, ¿vale? Pero si el paciente está en su pleno conocimiento, de forma explícita o implícita debemos informar de lo que vamos a hacer. Y luego no solo con la familia o el paciente da su consentimiento, son informados de la situación de terminalidad, fase agónica, lo que queramos, y dan su consentimiento. Y luego, una vez que iniciamos, tenemos que reflejar también el proceso de ajuste de la medicación. Cómo vamos ajustando la medicación. No debería ser poner una dosis altísima de fármacos y ya está, no. Debemos de alguna manera justificar las dosis que estamos utilizando y ir ajustando pues, en función de la evolución. ¿Hasta aquí lo tenemos claro? Bueno, este sería un poco el resumen, ¿no? El algoritmo diagnóstico. Enfermedad terminal, síntomas refractarios, sufrimiento insoportable, pronóstico limitado. Si tenemos dudas, pues siempre podemos consultar con un compañero. ¿Hay otras opciones terapéuticas realistas para aliviar el problema o el síntoma refractario? Pues bueno, si tenemos dudas, consultamos. Si tenemos una alternativa, pues una bomba intratecal de morfina, una radioterapia paliativa, yo qué sé, lo que sea, pues lo valoramos, si está indicado. Si es una insuficiencia cardíaca o si es un tromboembolismo de pulmón, a lo mejor hay que poner un tratamiento específico, ¿eh? No siempre los síntomas refractarios, bueno, hay que saber la causa, porque si hay una causa tratable, sobre todo debemos poner el tratamiento adecuado. El paciente es competente, tiene capacidad para tomar decisiones. Bueno, pues si tenemos dudas podemos consultar con otros compañeros o incluso con el comité de bioética. Lo que pasa es que estas decisiones muchas veces hay que tomarlas de forma rápida, ¿no? Si el paciente no es competente, deberemos valorar las voluntades anticipadas. Esto está ahora muy de moda, ¿vale? Hay pacientes que tienen esas voluntades anticipadas y podemos mirarlas en el registro que hay a nivel de la Comunidad Valenciana. Si conocemos al paciente porque lo llevamos en la consulta, muchas veces sabemos sus valores y deseos. El paciente a veces nos ha dicho, yo en caso de que tal, no quiero que me coloquen un tubo por el estómago para alimentarme, o cosas así, ¿vale? Lo normal es que, si nos ha dado tiempo, porque conocemos al enfermo lo suficiente, que hayamos previsto la posibilidad de una sedación paliativa y conozcamos la opinión del enfermo. Esto es lo ideal. Y si no, pues a la familia, ¿vale? Empezando por los cónyuges, hijos, padres. A veces nos encontramos con gente que no tiene a nadie. ¿Qué pasa si no tenemos a nadie que pueda y el enfermo no puede decidir? ¿Podríamos indicar una sedación sin el consentimiento informado de nadie? ¿Cuál es vuestra opinión? Sí podemos. Existe lo que se llama el privilegio terapéutico. Cuando no hay nadie que pueda decidir por el enfermo, nosotros no podemos quedarnos al margen. Tenemos la obligación de hacer lo mejor por el enfermo. Y si en ese momento lo único y lo mejor es una sedación, pues deberíamos indicarlo. No debemos dejar de tratar a un enfermo porque no tengamos eso, ese consentimiento. Bueno, perdón, en ese caso en concreto, ¿es necesario la opinión de otro colega? Se aconseja que sí. Pues poner la historia. Pero puede ser que se te presente la situación en una guardia y sea complicado, pero sí, es preferible. Se aconseja de todas maneras que cuando se informa incluso a las familias o cuando tomamos estas decisiones,
haya presente otra persona, alguien de enfermería generalmente, ¿no? Para de alguna manera. Bueno, entonces, si tenemos el consentimiento informado, ya os he dicho, no hace falta que sea escrito, pues indicamos la sedación. Según el síntoma que predomine, pues hay unos fármacos u otros. La terapéutica es sencilla. Esto es donde menos voy a indicar, os voy a decir cosas. Está más desarrollada, está desarrollada en el protocolo y quizá pues podáis agregar algunas correcciones o indicarme algunas correcciones que podamos hacer. ¿Vale? Lo que sí que es importante, compartir la decisión con el equipo y sobre todo con el equipo de guardia. Que todos sepan que si hay un enfermo de alguna manera, porque lo sabe la enfermería, lo sabe la planta y está aquí toda la historia, que no llegue alguien y de pronto se ponga a reanimar a un enfermo o a hacer que a mí se me han dado casos, no aquí, en el otro hospital. Todos sabemos la decisión que se ha tomado. Se informa a la familia, por supuesto. Registramos todo el proceso en la historia. Y esto es importante, proporcionar al paciente siempre presencia, comprensión, privacidad y disponibilidad. Y esto a lo mejor es lo más difícil para nosotros, porque lo más complicado muchas veces es conseguir tiempo. Pero no es poner la sedación y dejar ahí al enfermo tranquilito, ¿no? Hay que estar ahí también, hay que monitorizar los síntomas, no monitorizar la muerte con monitores de constante, sino monitorizar que el proceso va bien y que los síntomas están controlados. Si el síntoma que predomina es el delirio terminal, pues lo más indicado es la levomepromacina, el Sinogan. Si predomina el resto de síntomas, la primera opción sería midazolam. Esto en realidad es lo que más utilizamos para sedación paliativa. Vamos, casi el 95% de los casos utilizamos esto. En el caso de que fallara la sedación paliativa, la segunda opción sería cambiar de fármaco. Si empezamos con levomepromacina, pues midazolam, y si midazolam, pues levomepromacina. Y tenemos un tercer escalón, que son ya anestésicos. En domicilio, por ejemplo, el más indicado en este tercer escalón es el fenobarbital, porque se puede administrar por vía subcutánea. Bueno, el midazolam, que es de elección rápida, es el fármaco más utilizado. Sabemos que tiene una vida media corta, tenemos un antídoto, lo podemos combinar con otros fármacos, se puede administrar por vía subcutánea, y es realmente lo que más utilizamos. La levomepromacina, tenemos el efecto secundario de su acción hipotensora que puede llegar a ser importante. Es de elección cuando fracasa midazolam o en el delirium terminal. Lo podemos administrar también por vía subcutánea, igual que el fenobarbital. El propofol, bueno, hay que tener experiencia para usarlo, ¿vale? Porque no estamos habituados a su utilización. Este es exclusivamente por vía intravenosa. Vale. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, al iniciar la sedación, mantener la analgesia, no debemos quitar la morfina, por eso llevan muchas veces morfina en las perfusiones de sedación, porque los enfermos durante tiempo han llevado tratamiento para el dolor o incluso tienen dolor y el fármaco más indicado en esta fase es la morfina. Simplificar al máximo el tratamiento farmacológico y sobre todo suspender todo aquello que no se necesita. A lo mejor debemos suspender las heparinas, la divosina, cosas que ya no son útiles en esa situación. Suspender pruebas, intervenciones innecesarias, analíticas, radiologías. Si el paciente está en fase agónica, le hemos pautado ya una sedación, porque no debemos seguir haciendo cosas de estas, ni monitores de constantes, ni controles de glucemia. Cosas que no sirvan y que lo único que hacen es un daño, aunque sea pequeño, al enfermo, debemos quitarlas. Y lo que os he comentado del propofol y del fenobarbital, aunque el uso de anestésicos fuera de la UCI es controvertido, está aceptado su uso en medicina paliativa, en el contexto de la sedación paliativa. Solo he tenido 2 casos en los que he tenido que utilizar propofol, pero los he tenido que utilizar, o sea. Y durante la sedación esto es importante, monitorizar la aparición de síntomas y siempre prever complicaciones y pautar medicación a demanda. Debemos dejar medicación a demanda, porque el paciente, aunque esté con sedación, puede tener vómitos, puede tener dolor, puede tener convulsiones, puede tener fiebre, y sobre todo los estertores o las secreciones que aparecen al final.
Entonces debemos dejar medicación a demanda para que enfermería pueda aplicar estos fármacos lo más rápidamente posible sin tener que llamar, por ejemplo, al médico de guardia, esperar que suba, que lo siga a farmacia, todo esto. Y estos son algunos de los fármacos que podemos utilizar. El más conocido que más generalmente utilizamos es la buscapina, el bromuro de butilescopolamina. La buscapina no pasa la barrera hematoencefálica, por lo tanto no produce sedación. Tenemos otro fármaco que nosotros lo utilizamos como segundo escalón en el tratamiento de los estertores premortem, y que este sí que produce sedación porque pasa la barrera hematoencefálica, es la escopolamina bromohidrato. Es otra formulación. Bueno, y luego pues el ketorolaco, por ejemplo, se puede utilizar también por vía subcutánea, igual que el piliperan, igual que la dexametasona. Esto entra dentro de otro protocolo. Bueno. Luego, la vía subcutánea dentro de la sedación paliativa es la que menos problemas da, aunque parezca que estamos en un hospital y tenemos que utilizar en todos los enfermos una vía intravenosa, pues bueno, a veces la mayor parte de los enfermos se pueden controlar por vía subcutánea. El tema de la hidratación en la fase agónica, en la fase de cuando tenemos un paciente con sedación paliativa, es un tema controvertido. En general, en la fase agónica no está indicada la hidratación, empeora los síntomas. En situación de preagonía, en una situación que no está claramente en agonía, la decisión debemos individualizarla. Hay casos que pueden beneficiarse y casos que no. En general, ni en situación preagónica y agónica no se suele pautar, no suele estar indicada la hidratación. Pero también como que conozcáis que tenemos esta posibilidad de hidratación por hipodermoclisis, que es hidratación por vía subcutánea. Bueno. Finalmente, ya para acabar, la atención en un paciente con sedación paliativa debe ser una atención integral. Ya lo sabéis, no solo debemos tratar al paciente, sino también a la familia. Es lo que muchas veces nos lleva más tiempo. Informar a las familias, consensuar con ellos las decisiones y tal. Es indispensable crear un clima de confianza con ellos, por supuesto. La información debe ser continua y asequible a los familiares. Esto es tarea nuestra y de ello dependerá de nuestras habilidades de comunicación. Y esto es importante. La familia siempre va a recordar estos momentos, ¿no? Entonces es muy importante nuestra actitud. Muy importante. Un comentario lo más tonto posible. Un comentario tonto genera una serie de problemas a veces. Intentar colocar un paciente en una habitación individual, esto debería ser una norma. A veces es imposible lograrlo por el tema de la falta de camas. Facilitar la presencia de la familia, por supuesto, pero evitar que se concentren ahí 20 en la habitación. Y bueno, y ya se comenta, revisar, simplificar la medicación, suspender todas las pruebas de intervenciones innecesarias, retirar aquellos aparatos innecesarios y sobre todo monitorizar, observar el control de síntomas. Dentro de los cuidados de enfermería, que no son pocos, no son pocos en un paciente con sedación, yo remarco un poco esto, que me parece importante, porque a veces no nos damos cuenta y los familiares están en la habitación hablando, incluso a veces discutiendo sobre la herencia o tal. Yo, por respeto, cuando voy a hablar a las familias de un paciente con sedación, les hago salir. ¿Vale? Se piensa, y esto no está de más decirlo a la familia, se piensa que el tacto y el oído es lo último que se pierde, o lo último que se mantiene hasta la muerte. Por lo tanto, aconsejar a la familia que sean prudentes en lo que se habla dentro de la habitación, que tenga un ambiente tranquilo. Deberíamos abordar los aspectos psicológicos. Esto ya no sé, es demasiado. Muchas veces, si no tenemos un psicólogo, es un poco complicado. También los aspectos sociales y familiares. Debe ser una atención integral. Entonces deberíamos tener una serie de compañeros, trabajador social, psicólogo, que nos ayudaran en el tema. Y luego los aspectos espirituales. Mostrarse receptivo a si tienen determinadas creencias religiosas o culturales. Y bueno, los aspectos espirituales no hacen solo referencia a la religión, sino a algo más, ¿no? Pero esto, un paciente que no tiene los síntomas bien controlados, no podremos nunca abordar estos aspectos. Bueno,
está. Aquí lo dejo.